estaba en un río descansando con mi hija de 4 años y una mujer joven de 19, que yo tengo también bajo mi cuidado. Este tipo empieza a masturbarse. Me hace sentir completamente devastada porque tengo en riesgo a 2 chicas jóvenes. Bueno, la normalización del acoso callejero hace parte de la cultura nacional. Hemos entendido o hemos creído como sociedad que no es una forma de violencia, pero la realidad es que es una de las formas de violencia más diarias que vivimos las mujeres y creo que todas las mujeres en nuestro país lo hemos vivido en algún momento. Son conductas de contenido sexual unidireccionales porque van a depender de la voluntad de una única persona que no tienen el consentimiento de quien las recibe y que van a molestar, van a generar en la persona víctima emociones, molestia, enfado, ira, se van a sentir humilladas, degradadas. La Ley de Acoso Sexual Callejero, implementada en agosto de 2020, sanciona aquellas conductas de contenido sexual que tienen lugar en espacios públicos sin el consentimiento de la persona que las recibe. Dicha ley considera algunas de estas manifestaciones como delitos y otras como contravenciones y establece para cada caso procesos diferentes. El exhibicionismo y masturbación, la persecución y acorralamiento y la grabación audiovisual se tipifican como delitos y son competencia del Ministerio Público. Si usted es víctima de alguna de estas ofensas, puede interponer la denuncia en cualquier fiscalía del país relatando los hechos. Aunque es deseable que presente pruebas, estas no son indispensables. Por su parte, las palabras, sonidos y gestos se juzgan como contravenciones y pueden denunciarse en los juzgados contravencionales ubicados también a lo largo del país. Para poder hacerlo, la persona ofendida debe aportar los datos de su ofensor, requisito muy criticado, pues dificulta la posibilidad de hacer efectiva una acusación. En cualquiera de los casos, la víctima puede llamar al 911 y solicitar apoyo policial, lo cual es aconsejable, pues cuando se detiene a la persona agresora en el lugar de los hechos, es decir, en flagrancia, los juicios suelen ser más rápidos y aumenta la posibilidad de que haya una sentencia. Bueno, le tomé la foto al sujeto, empecé a recoger las cosas para huir de ahí y poder llamar a la policía, que nunca logré que la señal saliera. En ese momento lo que hice fue advertirle al grupo de voluntariados, que después me entero que estaba a la par. Sí sufrimos después de eso, que el tipo incluso se vino a otro lugar del río, donde había mucho más personas, a amedrentarnos, tanto al grupo de voluntariado como a mi persona, como, ¿verdad?, observarnos con esta furia de me estás quitando este privilegio que como hombre violento he tenido todo este tiempo. Posteriormente viene todo el proceso de la denuncia, es bastante largo y tedioso, me tocó llamar a 2 lugares, ir a una oficina del OIJ que estuviera cerrada y volver a llegar a poner la denuncia. Fue realmente muy cansado, cuando lo hice ya estaba agotada, pero sí sabía que había que hacerlo. Dije, hay que llegar a las últimas consecuencias, sobre todo porque empecé a escarbar en la comunidad y toda la familia de este tipo tenía fama de ser abusadores sexuales. O sea, realmente lamenté por las mujeres de esa comunidad estar naturalizado a ese nivel donde todas saben que esta familia agrede a las mujeres y no se habían tomado cartas en el asunto. Antes las mujeres no confiábamos en la ley porque no había una ley específica. Es más, antes de esta ley de acoso sexual callejero, en el Código Penal no existía en ninguna parte la palabra acoso sexual callejero. Las mujeres llegaban y decían, vengo a poner una denuncia por acoso sexual. No, aquí no es, vaya a la fiscalía, iba a la fiscalía, vaya tal, y era un paseo, y la gente desistía, las mujeres dejaban de denunciar. Para nosotras es un gran salto, porque para tener la ley que tenemos hoy, pasamos muchos años en conversaciones con la Asamblea Legislativa, desde el periodo pasado, desde el gobierno pasado, ¿verdad? La legislatura pasada. Eso tiene que ver también con el patriarcado, ¿verdad? Y con nuestra sociedad machista. Conseguí la foto, fue una de las pruebas que aporté, logré localizar el domicilio del padre y recogí varios argumentos de mujeres de la comunidad que me contaron que la familia de él es conocida por violentar sexualmente a las mujeres. Muy fuerte porque realmente fue la semana de erradicación de todas las formas de violencia, ¿verdad? Muy simbólico eso, el 28 de noviembre a la fecha. Y no han podido, en un pueblo chiquitito que todo el mundo sabe dónde vive,
lograr atrapar al sujeto. Yo sabía que yo volvía a mi pueblo, entonces iba a estar por lo menos segura en ese momento. La situación cambia para las comunidades porque ahí permanecen estos hombres ofensores. Entonces las mujeres y niñas siguen siendo víctimas. Este es un caso que merece una revisión para poderle dar una respuesta, porque en principio, si ella conoce quién es la persona, conoce el nombre y apellidos de esta persona, la denuncia se tendría que haber recibido directamente en la fiscalía. Por alguna razón en particular puede ser que se haya recibido en el organismo de investigación judicial, pero si la persona está individualizada, el organismo de investigación judicial de inmediato pasa esa denuncia a la fiscalía para el trámite procesal correspondiente. Entonces sí sería un proceso que tendría que revisarse, porque no tendría, si no hay una circunstancia especial, esa denuncia no tendría por qué estar todavía en el organismo de investigación judicial. La Fiscalía Adjunta de Género invita a las y los denunciantes que hayan experimentado alguna irregularidad durante el proceso a comunicar su queja mediante el correo electrónico ue-desexuales@poder-judicial.go.cr, pues ello les permitiría, además de darle seguimiento a su caso en particular, detectar y corregir posibles fallas en la administración de la ley. También recuerda que se pueden aplicar medidas cautelares en caso de que se identifiquen peligros procesales, como pueden ser la sospecha de que la o el victimario eludiría el proceso, o bien de que pondrá en riesgo las pruebas, a las y los testigos o a la víctima, a través de amenazas y coacciones. Me llamó poderosamente la atención, que fue la primera denuncia en toda la zona, la mía, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía no estamos sabiendo cómo ejecutar estas denuncias o por qué no nos las estamos apropiando? Y otra situación que a mí realmente me molesta y me preocupa es que no están sensibilizados quizás como se debe las personas funcionarias públicas. Puedo decir que fui atendida oportunamente por la muchacha que estaba en ventanilla, aprendiendo a hacer las dos este proceso, porque era mi primera vez y la suya también, pero cuando me pasan a hacer una entrevista, yo realmente no entendí cuál era el trasfondo de esa entrevista. Cuando estamos en la entrevista con el señor del OIJ para comprobar los hechos o no sé qué, realmente él me preguntaba una y otra vez, de 1000 formas, lo mismo. ¿Verdad? Esta revictimización es como tenés que desconfiar de mí o por qué tenés que tomar unas 3 veces más lo que yo acabo de denunciar y que ya está por escrito. O sea, yo sentí una desconfianza hacia la mujer en ese momento, yo que está poniendo esa denuncia y que está pidiendo ayuda a esta autoridad. Es que requerimos urgentemente que haya capacitación del personal. Entonces, realmente yo creo que ahí es donde está la mayor necesidad de este país, que en las localidades, en lo regional, haya capacitación a las personas trabajadoras públicas de las distintas áreas, pero sobre todo eso, son quienes van a atender víctimas de violencia, ¿verdad? Por razones de género. Quizás hubiera sido más cómodo para mí ser atendida por más mujeres, porque son víctimas eventualmente de este tipo de situaciones. Para nadie es un secreto que todos y todas somos construidos en esta misma sociedad patriarcal. Y eso nos hace crecer y desarrollarnos con mitos, prejuicios, estereotipos, de roles de género. Y eso se impregna en toda la sociedad, incluido también en el Poder Judicial. Entonces puede haber casos, y hemos visto casos, en donde la chica es acosada y el juez, el fiscal sobre todo, le va a preguntar qué llevaba puesto, ¿verdad? Eso en algún momento podríamos interpretarlo como que es un prejuicio, porque sabemos y entendemos que el acoso sexual callejero no está vinculado con nuestra ropa, ni por dónde andemos, ni a qué hora salimos, sino que tiene que ver con un poder de dominio mayoritariamente masculino frente a la mujer, de poder y de que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre. Entonces, esa misma concepción se encuentra también en los procesos judiciales en algunos casos. Hasta este momento no se me ha reportado ninguna situación que requiera una atención especializada por parte de la Fiscalía Adjunta de Género. Sin embargo, siempre tenemos una lucha constante a través de la capacitación. Tenemos fluctuación de personal, siempre hay personal nuevo que ingresa al que hay que capacitar. Para eso contamos con una unidad de capacitación y supervisión en el Ministerio Público, precisamente para evitar cualquier tipo de inconveniente en cuestión de género, de sesgos de género.
En caso de que tengamos conocimiento de una situación en particular, se aborda como tal ese caso en específico y se determinarán cuáles son las situaciones de mejora necesarias para evitar a toda costa que situaciones puedan ocurrir donde la víctima se vaya a sentir de alguna forma discriminada y nunca ocurra una revictimización. Y se tiene conocimiento ya de asuntos que han llegado incluso hasta la etapa de juicio con el dictado de una sentencia en contra de la persona identificada como autor de esa conducta que, como le mencionaba, configura un delito. El balance que yo hago es 100% positivo y yo creo que lo hemos visto todo el país. Antes no se hablaba de acoso sexual callejero. La gente ahorita dice, ay, ¿cómo hay de acoso sexual callejero? Pero no es que ahora lo hay, lo ha habido siempre, pero el haber posicionado la ley como la posicionamos y toda la información que se brindó a través de los medios de comunicación ha generado que la gente deje de normalizarla. Y los aspectos negativos yo creo que tienen que ver o están vinculados un poquito con las contravenciones, ¿verdad? Precisamente con las contravenciones, con las acciones que pueden ser que no sean tan graves, pero que igual generan un impacto en la persona y que muchas veces no se van a denunciar. Esos son los datos que tenemos que revisar, ¿verdad? ¿Cuántos delitos y cuántas contravenciones se han denunciado? Porque creemos que es mucho más difícil la denuncia y el proceso en las contravenciones. ¿Qué debería cambiar respecto a las contravenciones? Pues que no fueran contravenciones, porque nos genera el impedimento de la denuncia. Lo que más me molesta a mí del acoso callejero es esta tensión territorial que seguimos atravesando las mujeres. Básicamente es recordarnos todos los días a través de un mecanismo de control que no podemos estar siendo libres afuera. Solo, ¿verdad? Nos están recordando, entren a casa, vuelvan a casa y tengan miedo de estar afuera. El acoso sexual callejero nunca persigue la conquista amorosa, sino que encarna una manifestación patriarcal de control y poder sobre las mujeres y sus cuerpos, a la vez que constituye una forma de violencia social que atenta contra la dignidad y libertad de estas para transitar en el espacio público de forma segura. Las sociedades machistas han normalizado la idea de que las mujeres deben evitar recorrer ciertos lugares a ciertas horas y vistiendo a su gusto si no quieren ser blanco de acoso, violación o femicidio, pero nada de esto es normal. Contar con leyes que sancionen estos abusos es básico. No obstante, una intervención judicial y policial sesgada mina la credibilidad en el sistema y, en consecuencia, desestimula las denuncias al tiempo que reproduce el ejercicio de poder y control hacia las mujeres. Poner fin a este ciclo requiere, pues, formar con perspectiva de género al personal que administra la ley, pero también a todas las personas de todas las edades, y apuntar a un cambio cultural profundo que desnaturalice y rechace todas las formas de violencia sexista. El hecho de que yo no pueda salir a la calle y gozar de ese espacio sin temer por mi vida, tiene que ver con eso, con una sensibilización, una desnaturalización y un respeto hacia nosotras absoluto. El impacto que tiene el acoso sexual callejero en las mujeres es diferenciado al de los hombres. Hay algunos hombres que también sufren el acoso sexual callejero, pero para las mujeres nos crea una inseguridad porque es un indicador de un posible delito peor, un delito sexual e incluso un femicidio. Puedo decir que tuve taquicardia, ataque de pánico días posteriores, ¿verdad? Porque además nos lo volvemos a topar de noche al sujeto, ya solo mi hija y yo, y ese día ni siquiera tenía el teléfono, entonces yo temblaba realmente. ¿Verdad? Todas estas reacciones son lo que cualquier mujer va a atravesar viviendo una situación de violencia de este tipo. Entonces realmente ya después una de la convicción racional es que sostiene la denuncia y continúa, pero seguís teniendo miedo.